Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos una vez más, esta vez para tratar el tema del G20. Pero vamos a hacerlo desde una perspectiva diferente, para que veáis cómo los medios de comunicación interpretan o, como decimos aquí, manipulan la información sobre las protestas del G20. En el G20 nos han bombardeado estos días en la televisión con lo que ha sucedido dentro, también fuera de la cumbre, como son las protestas. Pero vemos que los medios de comunicación lo interpretan de diferente manera. Vamos allá con el vídeo de hoy. En primer lugar, tenemos que saber qué es el G20, qué países lo componen y por qué fue creado. El G20 es un foro integrado por los 20 países más ricos del mundo, que representan el 85% de la economía mundial. Y aquí ya empezamos a ver por qué puede haber esas protestas, ¿no?, en la calle de manera violenta. Parece que el hartazgo de la población civil se palpa ya en estas cumbres, en las precumbres y también durante las cumbres, ¿no?, las protestas gigantescas que está habiendo. El foro es un espacio de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema financiero internacional. ¿Os dais cuenta? Sistema financiero internacional. Con lo cual, vemos que los 20 países más poderosos del mundo van a una reunión en la que las directrices las pone el sistema financiero internacional. Además, estudia, revisa y promueve discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes. También pueden aquí hacer estrategias del cambio climático para poner multas a los países emergentes para que no crezcan más. ¿Quiénes lo integran? Países que integran el G20. Supongo que algunos de vosotros estaréis viendo este vídeo desde alguno de estos países. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea o Corea del Sur, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y toda la Unión Europea. ¿Y por qué fue creado?, os preguntaréis. El G20 se concibió en Washington el 25 de septiembre de 1999, como una respuesta a la crisis financiera de fines de los años 90. Su primera reunión se realizó el 15 y 16 de diciembre de ese año, del 1999, en Berlín, Alemania. Después de la crisis financiera mundial del 2008, el G20 cambió de formato e incluyó no solo la participación de los jefes de Estado y de Gobierno, sino también de representantes de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Foro de Estabilidad Financiera. La crisis financiera de 2008 valió la pena para esta gente. Ahora estamos totalmente gobernados no por el gobierno que está abajo en la pirámide, sino por el Banco Mundial, el Foro Monetario Internacional, el Foro de Estabilidad Financiera y, a quien le pese, a quien le pese, Naciones Unidas también. Vamos ahora a la siguiente parte del vídeo, que vamos a ver cómo han dicho las noticias cada medio de comunicación que hemos elegido para que veáis las diferencias entre unos y otros. Un poco pensando sobre el tema de las protestas, ¿no? Ahora nos enfocamos en el tema de las protestas. Después de lo que hemos leído, ¿es normal que haya protestas? ¿Por qué protesta la gente? En el 99% de los medios de comunicación no se dice el por qué, o no tratan de dar voz a esos manifestantes. Con lo cual, quitándole la voz a alguien haces que sean los malos, porque no tienen ninguna capacidad de defenderse. Solo hay un periódico que he encontrado que sí da voz a una persona que es una activista y que comenta algún aspecto de del por qué, ¿no?, del por qué está en esta lucha, entre comillas. Vamos a ver por qué. Primero vamos a empezar con la manera de dar las noticias de las protestas en los medios de comunicación con CNN. CNN dice en su titular: fuertes protestas en el G20 en Alemania.
Y dice después más cosas. Por ejemplo, la policía alemana estaba tratando de evitar que pequeños grupos de manifestantes interrumpieran la cumbre de líderes mundiales. ¿Por qué aquí hacemos hincapié en esto? Porque dice pequeños grupos. Ha habido más de 100.000 personas en las calles en Hamburgo estos días. Primera mentira en primer párrafo. CNN. Agentes con material antidisturbios intervinieron cuando los grupos de protesta intentaron entrar en la zona roja, que es la zona de la cumbre, mientras otros grupos organizaban protestas por toda la ciudad. Al menos 76 agentes resultaron heridos, que ahora ya han subido a 111. Y las autoridades no dieron el número de manifestantes heridos, pero dijeron que una persona había sido arrestada por tirar una botella. ¿Realmente esto es una noticia que podéis quedaros con ella? Es imposible, porque no representa la realidad que ha habido en Hamburgo. Podéis ver las imágenes que estamos poniendo aquí al lado. Aquí al lado estamos poniendo imágenes sobre Hamburgo. ¿Vosotros creéis que eran pequeños grupos? Cuando tenían que pedir ayuda, Alemania tuvo que pedir ayuda a otro tipo de policía alemana para que fuera. Diario Público. Hamburgo, capital mundial de la protesta. Aquí este es el periódico que os digo que dio voz a un manifestante de las protestas. La reunión del G20 que dio comienzo en Hamburgo ha congregado a miles de manifestantes antiglobalización en la ciudad alemana. Miles de manifestantes. Aquí ya empezamos a ver algún tipo de conflicto entre público y CNN, porque CNN dice que eran grupos pequeños. Durante todo el fin de semana se esperaban numerosas protestas convocadas desde principio de año y que trajeron autobuses de varias ciudades europeas. La marcha Welcome to Hell, Bienvenidos al Infierno, recorrió la ciudad natal de Angela Merkel y en ella participó el llamado Black Bloc, el bloque negro. Es una táctica nacida en Alemania en los años 80 y utilizada en muchas manifestaciones en todo el mundo. Consiste en formar un bloque en el que los manifestantes vayan vestidos totalmente de negro para que sea más difícil su identificación. Ya vemos más información de lo que es la protesta, no solo decir que ha habido violencia, sino adentrarse en lo que es la protesta, el por qué, cómo, cuándo y si lo hacen, de qué manera. Numerosos automóviles han aparecido calcinados y las redes sociales se han llenado de vídeos en los que los vehículos esquivan numerosos objetos que arden en llamas en medio de la carretera. La policía ha cortado varias calles, sobre todo las que dan acceso al centro de conferencias, donde se desarrollan los encuentros de los líderes internacionales y en algunas líneas de metro. Las barricadas de contenedores ardiendo se sucedían en los aledaños de la calle Beck y en otros puntos de la ciudad. Calle Beck, una de las más importantes de Hamburgo. Y aquí vemos lo interesante. Phil Butland, un activista de Die Linke, ha viajado desde Berlín para manifestarse en contra del G20 y dice literalmente sus razones así. Hoy Hamburgo es una ciudad sitiada. La policía ocupa toda la ciudad y está reprimiendo duramente con cañones de agua. Me manifiesto porque el mundo no puede seguir girando en contra de los intereses de la gente. La causa principal de la crisis actual son líderes como Trump, Merkel, Erdogan o Putin, que este fin de semana se reúnen en Hamburgo y miles de personas les están demostrando que no son bienvenidos. Ya vemos el porqué. ¿Por qué no interesa sacar a Phil Butland en todos los medios de comunicación diciendo lo que piensa sobre las protestas? Pues muy simple. El tema es, como hemos visto anteriormente, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y todo el sistema financiero global está metido dentro del G20, con lo cual no interesa que los medios de comunicación den voz a un activista así, diciendo las verdades, porque las personas podrían despertar de un letargo que llevamos ya bastantes años. Sobre todo el letargo se ha hecho más pronunciado a través de la crisis financiera de 2008, cuando la manipulación y todas las artimañas de los medios de comunicación y los poderosos, el sistema financiero global, se han hecho más patentes. Sigamos con los periódicos o con los medios de comunicación que no dicen nada de los activistas. Excelsior. Protestas en Alemania encienden al G20. Enfrentamientos entre manifestantes antiglobalización y las fuerzas del orden. Bien, esto es lo que se repite en varios periódicos, con lo cual parece que esa es la verdad. Antiglobalización, porque la globalización ha llevado a los
a las personas a esta situación de mucha pobreza, de pobreza cada vez más y de ricos y de los ricos que son cada vez más ricos. Con lo cual, aquí la antiglobalización está bien puesto. En la protesta titulada Bienvenidos al infierno, los activistas encapuchados arrojaron botellas y otros objetos a la policía. Respondió con dureza, usando tanques lanzaagua y gas pimienta. Unas 12.000 personas se sumaron a la protesta que prometía la presencia del mayor bloque negro de Europa. Esta manifestación es la más temida por las autoridades alemanas, que calculaban que se sumarían unos 8.000 violentos de Alemania y distintos países de Europa. En total, se ha previsto la presencia de, en total, 100.000 manifestantes en Hamburgo durante la cumbre, con lo cual el tema de que en CNN se diga que han sido pequeños grupos es una mentira colosal. Los costos de la organización se estiman en 130 millones de euros. Esto es algo nuevo que hemos visto, que no se ha dicho en otros medios. Lo que implica tanto la seguridad como la acogida de 6.500 miembros de las delegaciones y cerca de 5.000 periodistas acreditados procedentes de 65 países. 130 millones de euros para una cumbre de 3 días entre mandatarios. ¿Puede que también sea esto lo que critican los activistas? Que no puede ser que con la crisis que dicen que está habiendo, se metan en un hotel de lujo los mayores representantes de los países y se gasten 130 millones de euros. Es que esto es también lo que se esconde, la información que se esconde, porque solo lo hemos visto en Excelsior. En el país, España, una marcha radical acaba en enfrentamientos en Hamburgo ante el G20. Una marcha radical. Ya la palabra radical es bastante negativa, ¿no? Bienvenidos al infierno es el lema de la marcha con la que los antisistema, atención a las palabras que utiliza el país, antisistema está visto como algo negativo, pero este sistema, estas sí, eran manifestaciones anti este sistema. Es que eso hay que recalcarlo, porque antisistema parece que sea anti todo, y es este sistema el que está fallando para esa gente. Miles de antisistema, vuelve a decirlo, procedentes de toda Europa se dieron cita este jueves en el centro de la ciudad que para protagonizar la marcha más temida, bautizada como Bienvenidos al infierno. ¿Antisistema son 100.000 personas? ¿Vosotros creéis que puede haber 100.000 personas que son antisistema radicales? Si hubiera sido así, Hamburgo habría caído en manos de esta gente. 100.000 personas es imposible de parar, con lo cual algunos estaban manifestándose de manera pacífica y otros de manera violenta. Al norte de Hamburgo, en el Centro Cultural Kampnaghet, más de 1 millar de jóvenes y no tan jóvenes participaban en uno de los paneles de la contracumbre. Escriben también en un inmenso rollo de papel su mensaje para los mandatarios. Parad las guerras, piensa globalmente, actúa localmente, o fronteras abiertas, se leen en las pancartas. Defendemos la justicia ambiental. Nosotros hemos estropeado el planeta con nuestra industrialización y ahora los que sufren el cambio climático son los más pobres. Sostiene Andreas van Weigen, uno de los organizadores y miembro de ATTAC. Reclamamos derechos sociales globales, pedimos derecho a la salud y a la educación para todos. ¿Veis? Pero el país también es bastante pícaro en eso. Porque pone esto que acabamos de leer ahora, lo pone al final de todo en la noticia. Y como hemos dicho muchas veces, la gente no tiene tiempo de leer estas cosas, las noticias en su totalidad. Con lo cual, solo leen antisistema varias veces. Pero ya vemos, parad las guerras, piensa globalmente, fronteras abiertas, antisistemas les dicen de manera totalmente despectiva. Pero este sistema es el que crea las guerras. No os olvidéis de eso. RT. Cañones de agua y coches quemados. Continúan los disturbios tras la cumbre del G20. RT es uno de los medios más sensacionalistas. Aparte con lo cual, cuanto más apoteósico, cuanto más apocalíptico sea todo, mejor para vender. Los enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes han continuado en Hamburgo. La policía ha comunicado que usó cañones de agua. Manifestantes, algunos de los cuales llevaban máscaras y supuestamente estaban borrachos, lanzaron botellas y piedras contra los agentes y prendieron fuegos a barricadas. En respuesta, las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno y gas pimienta, informa Deutsche Welle.
la policía también ha efectuado varios arrestos. Y las últimas cifras son 476 agentes heridos, 186 protestantes detenidos y 119 arrestados. ¿Cuál es la diferencia entre detenidos y arrestados? Porque aquí RT, si no es una errata, me gustaría que nos lo explicara. Pone 186 detenidos y 119 arrestados. No entiendo nada. Pues esto era lo que teníamos hoy, el G20, de lo que trataba en la introducción del vídeo, y también los titulares sobre cómo se han comentado las protestas. Si veis, la manipulación se ve en esos pequeños detalles de no decir, por ejemplo, de no dar voz a las dos partes y solo dar voz a la parte económica, al sistema financiero global. Muchas gracias, y ya sabéis, podéis participar en el canal dándole al like al vídeo, suscribiéndoos para poder ver más vídeos, y también comentar vuestras teorías y opiniones en los comentarios. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.